y a todos. Más que nunca tenemos que celebrar el Día de la Constitución, que es nuestra norma democrática con la que se han conseguido tantas cosas y la tenemos que defender porque sabemos pues, lo que ha ocurrido en Andalucía, el fantasma que recorre Europa, y nosotros como asociación vecinal democrática, por supuesto, todos los años celebramos este día en compañía de nuestros socios, de nuestras socias y de toda la vecindad de Tetuán. Entonces hoy contamos con un privilegio que ya es la segunda vez que nos visita, que es Juan José Tamayo, por todos y por todas sobradamente conocido, es teólogo, y además con una intervención que va a tener que pone Estado laico en una pregunta, en un interrogante, y después dice la Constitución a debate. Así que sin más, le vamos a dar paso y adelante. Muy bien, muchas gracias. No quiero quitar el asiento a ninguna persona que tiene más derecho que yo. Pues buenos días, tengáis todas y todos, y empiezo por decir que estoy muy agradecido por esta invitación. Si no, la mañana la hubiera pasado en mi casa, no viendo la televisión y viendo las imágenes de los fastos celebrativos de la Plaza de Colón y después del Congreso de los Diputados. Eso no me interesa prácticamente nada, y por eso pues habéis tenido esa generosidad y ese detalle de que pasara la mañana, hasta la hora que sea, compartiendo con vosotras y vosotros este día de la Constitución, que es como el lugar común de la convivencia, pero al mismo tiempo también, 40 años después, pues puede haber sucedido que esa casa común tenga goteras, tenga algunas cañerías rotas y que requiera pues una reparación, o como se dice en el lenguaje político más usual, que necesite una buena reforma. Y digo buena reforma porque eso es distinto a un simple revoque de fachada, ya que el revoque de fachada sabéis muy bien que es algo engañoso, que es blanquear o azular o como queramos, ¿no? Y por eso a mí me parece que es muy importante que reflexionemos sobre la Constitución desde un punto de vista dialéctico. Ni todo es negativo ni todo es positivo, sino que tenemos que reconstruir la Constitución. Y por eso, pues lo primero que quiero hacer es dar las gracias a María Molano, con la que a través de los correos electrónicos y las llamadas telefónicas mantenemos una comunicación permanente, ¿no? Y con una gran cordialidad. Valoro muy positivamente ese lenguaje que utiliza María, tan cordial, tan cercano, y eso pues yo creo que viene también muy bien para tener esa proximidad desde el punto de vista anímico y vital. Lo mismo, pues quiero hacer algunos recuerdos de personas con las que me he encontrado en estos últimos actos de homenaje a Carlos París, en concreto, por ejemplo, a Fernando García, con el que me he encontrado en 2 o 3 ocasiones, y que es el presidente decano, porque un presidente como Fernando, después de 30 años, no deja de ser presidente, aunque sea un presidente que manda obedeciendo y que manda delegando, que es, yo creo, lo que caracteriza a un buen presidente. Lo mismo a Marian, que me ha dado entrada a esta actividad, a esta conferencia, como secretaria, que trabaja pues con esta orientación tan activa, tan dinámica, para poder conseguir un día como este, pues este grupo de personas tan numeroso que habéis venido hoy pues a celebrar esta gran fiesta, ¿no? Y lo mismo a los presidentes anteriores, a Carmen Míguez, no sé quién más me dijeron también, Carmen Míguez. ¿Quién más? Presidentes anteriores. David, también soy yo.
Tú fuiste presidenta, Carmen Míguez. Ah, muy bien, pues nada. Mi felicitación, porque yo creo que sois el eslabón de una cadena. Bueno, lo de la cadena no me gusta, porque tiene muchas connotaciones de prisión y de falta de libertad y de esclavitud, ¿no? Sois como los peldaños de una escalera que va ascendiendo a lugares superiores hasta conseguir, pues, la máxima participación de los ciudadanos y de las ciudadanas. La conferencia tiene un título con interrogante: Estado laico, la Constitución a debate. Y, perdón, vamos a apagar esto. ¿Cómo se puede apagar esto? Y lo cierras. Póngalo en silencio porque si no, Estaba esperando una llamada. Ya está. Bueno, digo que el título es Estado laico, la Constitución a debate. Y la idea, pues, va a ser analizar críticamente en qué medida estamos en un Estado laico o si no estamos en un Estado laico, estaríamos en una especie de Estado encubiertamente confesional. ¿Por qué? Pues porque yo creo que a lo largo de estos 40 años se han producido diferentes transiciones, ¿no? La transición política, de la dictadura a la democracia, cada una con sus límites. La transición autonómica, del Estado centralista al Estado de las comunidades autónomas. La transición cultural, que yo creo que ha sido una de las más avanzadas, que ha sido el paso de una cultura tutelada, de una cultura censurada, a la creatividad cultural. La transición judicial, que creo que está todavía en pañales. Después de 40 años me parece que se han producido pocos avances, y sobre todo en dos campos. En los juicios sobre delitos económicos, financieros o fiscales, donde me parece que hay excesiva permisividad y no menos permisividad, e incluso sentencias pues injustas, que han sido protestadas por la ciudadanía, como todas aquellas que tienen que ver con los delitos contra las mujeres. Fíjense que de una palabra a otra hay una diferencia abismal que acaso no percibimos, pero sí lo hacemos cuando se trata de sanciones y condenas de los jueces, ¿no? Abusos sexuales, agresión sexual. Pues hasta ahora se utilizaba indistintamente, ¿no? Pero a raíz de la sentencia de Pamplona contra la Manada, pues nos hemos dado cuenta de que no es lo mismo abusos sexuales que agresiones sexuales. Y en este campo yo creo que es donde juntamente con los delitos económicos, fiscales y financieros, es donde yo creo que la Constitución, esa transición se ha desarrollado de una manera muy lenta e incluso involutiva. Luego, la transición económica, pues claro, es una transición que no ha respetado los principios constitucionales de una economía mixta, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha impuesto de manera generalizada durante buena parte de estos 40 años pues ese neoliberalismo. Y ya saben que el neoliberalismo no reconoce más que un derecho, que es el derecho a la propiedad privada. Cuanta más propiedad privada se tenga, más derechos se practican y se ejercen, ¿no? Y en ese sentido, pues me parece que si no hemos llegado o si no se ha producido un retroceso, pues yo creo que avance ciertamente ninguno, ¿no? Luego, la transición en la forma de Estado. Pues díganme ustedes, ¿qué transición hubo? De la dictadura a la monarquía, sin mediar un referéndum específico y directo sobre la forma de Estado, que era fundamental. Generalmente, en las transiciones en otros países del entorno europeo de la dictadura se pasa a república, ¿no? Como fue el caso, por ejemplo, de Grecia y otros muchos casos. El caso de España, de pasar de un régimen dictatorial a un régimen monárquico, es muy excepcional. Y eso yo creo que es un déficit muy importante a tener en cuenta, ¿no?
Y luego estaría la transición de género, que es de una sociedad patriarcal o de una constitución o un estado patriarcal, pues a un estado igualitario y paritario entre hombres y mujeres. Y ahí es donde yo creo que la propia Constitución tiene un fuerte déficit. Luego estaría la transición ecológica. Yo creo que la Constitución y luego todo el proceso de la legislación posterior ha sido muy opaca en relación con el tema de la ecología. Yo que viajo mucho por América Latina he podido comprobar cómo en muchos países el elemento ecológico está muy presente en las constituciones. Y luego llegamos pues a otra transición, que es de la que tenemos que hablar hoy, del Estado confesional al Estado laico. ¿Se ha producido realmente esa constitución, esa transición? Pues yo creo que no se ha producido, o si ha habido algún cambio, ha sido con un enorme retraso y en aspectos de matiz, pero no en el aspecto fundamental que era toda la configuración del Estado confesional a partir del Concordato del año 1953. ¿Y qué es lo que a mi juicio está dificultando la transición religiosa del Estado confesional al Estado laico? Pues el primer factor que dificulta esa transición es la propia Constitución. Fíjense que se puede decir que al menos hay 2 artículos en la Constitución que son anticonstitucionales, porque van en contra de los principios de la no confesionalidad del Estado y del principio de la igualdad de todas las creencias y no creencias ante la ley. Y les voy a explicar por qué. La primera dificultad, el primer obstáculo que impide que el Estado español sea un Estado laico es el artículo 16.3 de la Constitución. Lo van a entender fácilmente, que seguro que lo conocen más que de sobra, ¿no? El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal, punto. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias de la sociedad española y mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones religiosas. No entiendo cómo una Constitución de una transición política elaborada el año 1978, teniendo como referencia todas las constituciones de los países democráticos europeos, todavía siguen manteniendo la referencia explícita a una confesión religiosa. Eso, como poco, se puede decir que consagra un Estado indirectamente confesional. Imagínense ustedes, por ejemplo, que el artículo que establece la existencia de sindicatos, no sé cuál es, porque no soy constitucionalista, dijera: ningún sindicato... A ver, ¿qué? Aire. Se marea. Está muy aplicada. Claro, nos ha quitado la cazadora. Quítate la cazadora. Claro, que tiene calor. Para se va a marear. Le dibujamos el abanico. ¿Te lo dejas sentada o te lo cuelgo de la silla? Sí, puede ser. Imagínense, imagínense que hay un artículo en la Constitución, que interpreto que tendrá que haber, que habla de los sindicatos y que dijera: ningún sindicato tendrá carácter estatal, punto. Los poderes públicos tendrán en cuenta la afiliación a comisiones obreras UGT y los demás sindicatos. Pues independientemente de que esos sindicatos son los mayoritarios, una Constitución no puede funcionar teniendo en cuenta el criterio de mayorías y minorías, porque es una regulación de derechos, ¿no? Por tanto, fíjense que hay una contradicción.
entre la primera parte del artículo 16 y la segunda. Yo creo que la segunda parte del artículo 16 es claramente anticonstitucional, porque niega todo lo que se reconoce en los artículos anteriores, el 14 y el 15, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque, si bien es verdad que se respeta la libertad religiosa, no se reconoce la igualdad de todas las religiones ante la ley. Y buena prueba de que no hay un reconocimiento de la igualdad de todas las religiones ante la ley ha sido el cúmulo de privilegios que ha tenido la jerarquía católica. Cuidado, yo distingo entre Iglesia católica y jerarquía católica, ¿no? La jerarquía es esta organización que manda en la Iglesia, pero de manera autoritaria y dictatorial, sin haberse sometido a un proceso democrático, ¿no? La Iglesia católica es la comunidad de creyentes que siguen el mensaje de Jesús de Nazaret y lo ponen en práctica. Por tanto, yo cuando hablo de estas cuestiones siempre distingo entre Iglesia católica y jerarquía, ¿no? Perdón. El segundo artículo, que refleja claramente esta negativa a reconocer el Estado laico, es el artículo 27.3, que es el que reconoce la libertad de enseñanza y el derecho de todos los ciudadanos a recibir la enseñanza adecuada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque dice que los padres tienen derecho a elegir el tipo de educación. Si me lo dejas aquí abajo. Tienen derecho a elegir el tipo de educación religiosa y moral. La escuela no es un espacio de educación religiosa. La escuela no es un espacio para fomentar la fe en las personas que siguen el proceso educativo. La escuela es el espacio donde se forma en valores cívicos, en valores democráticos, en valores de igualdad de género, en valores de participación, de convivencia, etcétera, etcétera. Pero la escuela no es el espacio donde se fomentan las creencias, como mucho, yo creo que eso es legítimo. La escuela es un espacio donde se estudia la historia de las creencias, la funcionalidad que esas creencias tienen, pero en ningún caso la escuela es un lugar donde se fomenta la fe o se cultiva las creencias religiosas, ¿no? Por eso, pues yo creo que ciertamente el artículo 27 en el 3, el número 3, tiene que modificarse. Fijaos que el apartado 2, me parece, del artículo 27 explica los objetivos de la educación. Dice: formar ciudadanos que participen y que vivan unas relaciones de convivencia armónica. Y el apartado 3 del artículo 27 dice lo del derecho de los padres a elegir el tipo de educación religiosa y moral. Pues resulta que, recordaréis perfectamente, que el punto 2 del artículo 27 se pone en práctica en el año 2007, con la famosa Ley de Educación para la Ciudadanía. O sea, 30 años después de la Constitución se pone en práctica ese artículo en el ámbito educativo escolar. Mientras que el apartado 3 del 27 del derecho de los padres a elegir, bueno, dice los padres, clarísimamente es un lenguaje patriarcal y es un lenguaje excluyente de las madres, ¿no? Pero además eso lo hacemos inconscientemente, y eso es todavía peor. Cuando utilizamos el lenguaje excluyente inconscientemente, no por eso somos menos culpables, o no por eso somos menos responsables, y por eso es tan importante educar en una formación de género. Pues fíjense ustedes que el texto, o el número 3 del artículo 27, se empieza a aplicar en el mismo momento en que se aprueba la Constitución, con la clase de religión. Primero, recordaréis, solo la religión católica, que se obliga a ofrecerla en todos los centros educativos y en todos los niveles, desde la infancia. Yo tengo una amiga que es profesora
de infantil o de preescolar, no sé cómo se llama, pues de 1 a 3 años, y me cuenta que en el colegio donde está dando clase tiene que despertar a los niños de 2 o 3 años de la siesta porque llega el padre o llega el profesor a dar clase de religión. Claro, realmente es inconcebible, ¿no? Es inconcebible. Pero pues fíjense que este es un aspecto muy a tener en cuenta, de que la religión está presente como opción libre, pero se obliga en todos los colegios a ofrecerla, ¿no? Y luego, como sabéis, pues ha tenido distintos momentos, ha tenido religión o alternativa, religión o recreo, religión computable, en las calificaciones, religión no computable, y a mí lo que más me escandaliza es cómo la fe puede ser computable y puede ser evaluable académica y escolarmente. Es un absoluto despropósito. Si a eso añadimos que los profesores de religión siguen un criterio de selección completamente diferente al resto de los profesores y profesoras, que es que son elegidos por el ordinario del lugar, por el obispo, por el imán, por el rabino o por el pastor de la iglesia evangélica, pues imagínense ustedes que es una contradicción. Es decir, los profesores de religión forman parte del claustro, pero son elegidos de manera especial por una institución que nada tiene que ver con la escuela. Pero es que además son miembros del claustro y pueden votar y reclaman que se les pague igual que al resto de los profesores. Pero ¿cómo puede ser todo eso un despropósito? Y luego, si el obispo del lugar que ha elegido al profesor no está satisfecho con su enseñanza, lo cesa. Y el profesor, con todo derecho, va a los tribunales, gana el juicio, y quien tiene que pagar las costas del juicio y pagarle todo aquello que le corresponde por la expulsión es el propio Estado, la comunidad autónoma o lo que fuere. Claro, por todo esto, imagínense ustedes cómo podemos decir que estamos en un Estado laico. Para nada, todo lo contrario, ¿no? Y luego, claro, está el tema de los libros de texto. Los libros de texto los elige el obispo, el ordinario del lugar, y no sé qué tipo de intervención tenga el Ministerio de Educación. Pero ¿cuál es el problema de los libros de texto? Que yo los conozco muy bien porque en algún momento pues escribí algún libro de texto. ¿Cuál es el problema de los libros de texto? Pues que muchos de ellos son contrarios a leyes aprobadas en el Parlamento español. Por ejemplo, contrarios al aborto. Pero ya no es que estén en contra del aborto, sino que consideran que el aborto pues es como decía hace unos días el Papa Francisco, que es un hombre muy abierto en otros campos, pero en este totalmente conservador. Dice, el aborto es como contratar a un sicario para matar a una persona. O como por ejemplo algunos libros de texto de religión que dicen que el aborto, con las dimensiones que ha adquirido en España, pues ha provocado más muertos que en la guerra civil. O comparar, ¿recordáis el famoso tren de la libertad del 1 de febrero del año 2014, que venía desde Asturias, desde las comadres, ¿no? Y venía precisamente a esa gran manifestación, que yo creo que es donde empieza la cuarta ola del feminismo? Bueno, pues el obispo de Alcalá de Henares dijo que era como los trenes del nazismo que llevaban a los judíos hacia los crematorios. Claro, todo esto, imagínense ustedes lo que supone, ¿no? O el caso, por ejemplo, del divorcio, o sea, todas estas leyes, o el matrimonio homosexual, todas estas leyes que están aprobadas por el Parlamento, que es la representación de la voluntad popular, que al mismo tiempo no obligan, porque a nadie se le obliga a abortar, o a nadie se le obliga a divorciarse, o a nadie se le obliga a celebrar un matrimonio homosexual dentro del ámbito creyente, ¿no? Por tanto, esta es la primera objeción y la primera dificultad para que estemos en España en un Estado laico, la propia Constitución. Yo lo digo así con esta firmeza
que luego puede admitir matices y que por supuesto podemos discutirlos, pero este es mi punto de vista y posiblemente puedo matizar en la medida en que avancemos en el diálogo. Segunda objeción, para que España sea realmente un Estado laico, ¿no? El concordato. No es verdad que el concordato del año 1953, o sea, aprobado hace 65 años entre el Estado español, la dictadura y la Santa Sede, no es verdad que haya sido derogado, no es verdad, sino que ha sido revisado a través de una serie de acuerdos del Estado español con la Santa Sede, en concreto 5 acuerdos. Del año 1976 el primero, que consistía en que el jefe del Estado renunciaba al nombramiento de obispos, pero claro, era obvio como el jefe de Estado iba a nombrar a los representantes y a los dirigentes de la Iglesia Católica, ¿no? Pero eso se había hecho durante el franquismo a lo largo de 40 años en los que el jefe del Estado tenía derecho de veto a los obispos si no eran conformes con la dictadura. Incluso yo creo que tenían que jurar fidelidad a los principios del movimiento y acatamiento al jefe del Estado, ¿no? Y luego están los otros 4 acuerdos del año 1979, el acuerdo de educación y cultura, el acuerdo económico, el acuerdo con las fuerzas militares y el acuerdo jurídico. Uno de los acuerdos que yo creo que militariza claramente a la Iglesia y somete al Estado a la dependencia de la Iglesia es el acuerdo con las Fuerzas Armadas, que sigue manteniendo la existencia de un vicariato castrense. Es decir, existe un obispo con el reconocimiento de arzobispo que está al frente o que dirige el ámbito religioso dentro de las Fuerzas Armadas. Una barbaridad realmente. Dice, pero hombre, los militares tienen derecho a ser católicos, evangélicos, muy bien, pero que vayan, si no son inválidos o discapacitados, que vayan a los espacios religiosos donde se celebran los actos litúrgicos o los actos cultuales de cada religión. Y claro, y eso además es mucho más grave, porque el arzobispo castrense tiene, yo creo, el grado de general de división, pero como un señor que no sabe ni lo que es el ejército puede acceder a ese grado, pues no sé si máximo o por lo menos muy elevado. Pero es que además los capellanes castrenses, que creo que ahora mismo son 80 capellanes castrenses, van adquiriendo la graduación en función de los años de servicio, claro, con el coste que eso supone. Y qué decir del acuerdo económico, que es realmente una de las mayores aberraciones, ¿no? El acuerdo económico establece que el Estado español hace una asignación a la Iglesia Católica. ¿Pero por qué tiene que hacer una asignación a una institución privada en aspectos o cuestiones que tienen que ver con la fe, con la religión o con las creencias? Las creencias nunca se pueden financiar, y cuando una creencia se financia está claro que no nos encontramos en un Estado laico o en un Estado no confesional, porque bueno, además la financiación a través de la asignación tributaria se concede solo a una religión, que es la Iglesia Católica, ¿no? Saben que en la declaración de la renta hay un momento en el que se pregunta, yo creo que es la única pregunta que se hace, porque en el resto en las casillas de la declaración de la renta tienes que pagar sí o sí, pero en el caso este de la religión dice, ¿a quién quiere usted destinar el 0,7% de sus impuestos? 0,7%, que antes era el 0,5%, y con un gobierno socialista, en la época en que era ministro de Asuntos Exteriores Moratinos, recordáis, ¿no? Al ministro de Asuntos Exteriores, aprobó un acuerdo con la Santa Sede para subir del 0,5 al 0,7, lo que supone todos los años en torno a 50 millones más
que ingresa la jerarquía católica en sus propias arcas, ¿no? Y es un destino que se orienta a pagar a los sacerdotes. ¿Pero por qué hay que pagar a unos sacerdotes que se dedican a funciones religiosas propias de su religión, que se dedica al culto? ¿Pero por qué hay que pagar las velas de una iglesia? ¿O por qué hay que pagar a la persona de la limpieza? ¿O por qué hay que pagar al sacristán? Pero, otra vez, es que es un despropósito. Perdonen que les hable con esta claridad y con estos ejemplos, ¿no? Y bueno, pues, y además, es que lo peor de esto es que el Estado se convierte en el recaudador de la Iglesia Católica. Y luego, a la hora de hacer las cuentas, pues va el administrador general, a la ministra o el ministro de Hacienda, y le dice al presidente de la conferencia episcopal: señor presidente, hemos recaudado para la Iglesia Católica 250 millones de euros. Y además esos 250 millones de euros no requieren justificación para el gasto, para su destino o para su distribución. Imagínense ustedes que todo esto va en contra de lo que consideramos el Estado laico. Pero además, en el acuerdo económico hay otro aspecto, y es que dice: pasados 3 años se tenderá a que la Iglesia Católica se autofinancie. Pasados 3 años, pues hubiera sido el año 82, 83, pues de entonces ahora, 35 años después, sigue la Iglesia recibiendo ese dinero, y que no es precisamente para Cáritas, porque el apoyo que la Iglesia Católica presta a Cáritas debe ser un 1 o el 2%, pero para que se hagan una idea, ¿a dónde iría destinada una parte de esa cantidad? Pues se van a asustar: a pagar la televisión TV13. No sé si ustedes saben lo que es la televisión. Pues es una televisión que se podría calificar de antidemocrática. Es una televisión que podríamos llamarla con un adjetivo, adjetivando el último partido que ha entrado en el Parlamento andaluz, una televisión voxiana, de Vox, porque no tiene otra mentalidad. Es una televisión además integrista, homófoba, patriarcal y xenófoba, y nada más. Para identificar estas características, pues habría que verlo en uno o dos programas de debate. Luego, ¿qué otra objeción hay para que se reconozca o se haga realidad el Estado laico en España? Pues la Ley Orgánica de Libertad Religiosa del año 1980, que no le afecta absolutamente para nada a la Iglesia Católica, porque tenía ya unos acuerdos anteriores, cuidado, de rango internacional. O sea, esos acuerdos, para que se revisen o se anulen o para que se eliminen, requieren unas características en la aprobación, no sé si 2/3 partes, o tal, con lo cual pues prácticamente resulta imposible. Bueno, lo único que quería indicarles era eso, ¿no? Que con ejemplos muy concretos desde la Constitución hasta determinadas leyes es imposible que en España ahora mismo se pueda hablar de un Estado laico, ¿no? Y por eso, segunda parte, hoy vivimos en España con numerosos restos de nacionalcatolicismo. No, el nacionalcatolicismo ya se enterró con la Constitución. El nacionalcatolicismo se enterró con el tránsito de la dictadura a la democracia. No es verdad. El nacionalcatolicismo se ha mantenido durante todo este tiempo. Y les voy a poner un ejemplo. El Santo Sepulcro del dictador. No sé si han leído un artículo mío que se titula así: el Santo Sepulcro de... Termino. Perdón. Es que, ¿cuánto? Vale, 5 minutos. Pues me es suficiente para demostrar fehacientemente que quedan muchos restos del nacionalcatolicismo. Les voy a poner un ejemplo nada más. El Santo Sepulcro del dictador. El año
1937, el 1 de julio, los obispos españoles, salvo 5 que no firmaron, escribieron la carta colectiva del episcopado español a los obispos de todo el mundo para legitimar y defender desde el punto de vista católico el golpe de Estado de Franco. De entonces para acá, la Iglesia Católica no ha roto el yugo que le uncía al franquismo. Primero, 40 años llevando a Franco bajo palio, que eso es la mayor aberración. Yo como teólogo tengo que decir que eso es un sacrilegio, porque al único que se lleva bajo palio es al Santísimo Sacramento. Y Franco adquiere el mismo reconocimiento religioso que el Santísimo Sacramento. Eso es una blasfemia, eso es una profanación, ¿no? Segundo, cuando muere Franco, está 43 años en el Santo Sepulcro del dictador de la Basílica del Valle de los Caídos, protegido por una congregación religiosa benedictina de 20 miembros, si no estoy equivocado, ¿no? Cuya función es esa: proteger y defender y velar por los restos del dictador ahí enterrados. Hasta tal punto de que cuando ya se ha propuesto que salgan de ahí, los propios frailes o un porcentaje muy importante se niegan. Es decir, quieren seguir siendo los que velan la tumba del dictador. Tercero, parece ser que el cardenal de Madrid, si la familia y el gobierno se ponen de acuerdo, no tiene inconveniente en que pasen esos restos del Santo Sepulcro del dictador en el Valle de los Caídos a estar bajo el manto de la Virgen de la Almudena en la catedral del mismo nombre. Claro, pues díganme ustedes, todavía peor, porque pasaríamos del nacionalcatolicismo al francocatolicismo. Bueno, pues yo creo que esta es la situación y lamento mucho tener que hacer esta crítica en un día tan importante, pero la Constitución no está para venerarla, no está para ponerle velas y echarle incienso, ¿no? La Constitución está al servicio de los ciudadanos y de las ciudadanas. Por tanto, yo creo que una reforma de la Constitución tendría que ir por 4 vías, dicho de una manera muy rápida y aforísticamente, ¿no? Primero, una reforma desde la perspectiva de género, que no tiene ninguna presencia. Es decir, la reforma, algunos autores hoy en algunos artículos hablan de una reforma feminista, que primero utilice un lenguaje inclusivo. De la mujer en la Constitución se habla solo 2 veces: de la mujer madre y de la mujer esposa, pero no de la mujer como sujeto de ciudadanos, de ciudadanía, sujeto de derechos humanos, solamente como madre y como esposa. Y luego, me parece que es muy importante que se reconozcan de manera expresa los derechos sexuales y reproductivos de la mujer como derechos humanos, porque la diferencia en el campo sexual tiene que ser reconocida, y esa diferencia se reconoce cuando se reconocen los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? La segunda línea de reforma pues tiene que ser la de la laicidad del Estado o del laicismo. Y curiosamente, si os habéis dado cuenta, son muy pocas las voces que, pidiendo la reforma de la Constitución, se refieren a la reforma de estos artículos. Incluso el propio Partido Socialista no le da especial importancia. Luego, tercer elemento de la reforma, clarísimamente, y ese tendría que ser el primero: reforma del modo de la forma de Estado, que es de la monarquía a la república. Y cuarto cambio que me parece fundamental es el reconocimiento de los derechos y de la dignidad de la naturaleza y la propuesta de la defensa del medio ambiente, bueno, del medio ambiente, de todo el ambiente, pero lo del medio ambiente yo prefiero hablar de todo el ambiente, ¿no? Y en ese sentido
mi propuesta es que, valorando positivamente el papel que ha jugado la Constitución durante estos 40 años, creo que requiere una reforma desde la perspectiva de género, desde la orientación republicana, desde una concepción laica y desde una propuesta ecológica. Muchas gracias.